Quinta puerta. Las heridas de seno materno. Uno de los mejores aliados para la extensión de la cultura de la muerte y la aceptación generalizada del aborto ha sido el extendido desconocimiento social sobre lo que sucede en los seres humanos durante su gestación y sobre la trascendencia de sus experiencias en esta etapa de su vida personal para la configuración de lo más profundo de la psicología del individuo, su inconsciente, que es lo que más condicionará el desarrollo del temperamento del sujeto durante toda su vida. La importancia del inconsciente. Por el contrario, después de las miles de intervenciones que he realizado como exorcista, puedo afirmar que la mayor parte de las afecciones preternaturales de los demonios comenzaron durante las etapas embrionaria e infantil de los afectados. Poco después de descubrir la oración de sanación de las heridas producidas en la gestación, pensé que estas oraciones podrían suponer un considerable avance para los afectados que estaba atendiendo. Las había conocido con ocasión de la providencial visita que me hizo un carismático habituado a la sanación. Y decidí pedirle que hiciera el esfuerzo de volver desde su ciudad para realizar esta oración a los 45 pacientes que estaba tratando en ese momento. Él se resistió replicando que, aunque él no entendía de liberación sino de sanación, pensaba que esa medicina no era aplicable a todos los que están en proceso de liberación. No obstante, ante mi insistencia, accedió. Y al acabar las 45 oraciones de sanación de seno materno, el carismático me compartió que nunca habría podido imaginar que el 100% de los afectados iban a presentar este tipo de heridas. No todo el que sufre heridas de seno materno es afectado preternaturalmente por los inmundos, pero sí puedo afirmar que no me he encontrado ningún paciente que no las tuviera, y que por tanto esta es una de las puertas de los diablos, y que cerrarlas es una tarea imprescindible para la liberación de los afligidos. Progresivo descubrimiento. Hoy, en el terreno de la neurología pediátrica, han comenzado a publicarse algunos hallazgos en este sentido, que el Espíritu Santo ya había revelado hace 5 décadas en el ámbito de la RCC como una de las piezas claves de la sanación interior. Se viene mostrando que el ser humano en su etapa embrionaria y fetal percibe por medio de neurotransmisores y hormonas lo que sucede en su entorno, a través de los estados de la madre, pudiendo resultar afectado por heridas importantes que es necesario sanar. Una de las peores consecuencias del pienso luego existo de Descartes ha sido que la modernidad ha reducido la persona a su conciencia, relegando su afectividad, así como los niveles subconsciente, inconsciente, infraconsciente y supraconsciente de la personalidad. Por eso, cuando alguien carece de actividad consciente a causa de enfermedad o por no haber alcanzado el desarrollo cerebral requerido para la actividad racional, no es considerado como persona. Y claro está, cuando en una sociedad así alguien sale de un coma cerebral después de muchos años y cuenta todas las cosas que percibía mientras su electroencefalograma no detectaba actividad consciente, el desconcierto es mayúsculo. Y lo mismo sucede cuando un psicoterapeuta entra en los niveles inconscientes de la persona y saca a la luz traumas que ésta padeció neurohormonalmente durante su etapa fetal. Enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es muy expresiva en orden a dejarnos claro que para Dios no solo valemos cuando estamos en estado de eficiencia, sino en todos los momentos de nuestra vida. Es más, Dios nos ama con amor eterno, Jeremías 31:3, y ha pensado en cada uno antes de crear el mundo y de formarnos en el seno materno, destinándonos a ser sus hijos. Efesios 1:4-5 y Jeremías 1:4. Durante nuestra gestación no somos una mera masa pluricelular, sino seres personales amados por Dios y destinados a vivir como hijos suyos, aunque estemos en desarrollo. En efecto, aunque es cierto que por el pecado original la influencia de los diablos está presente desde el momento de nuestra concepción, la Escritura Santa advierte también que la acción santificadora de Dios ya comienza en el seno materno,
Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Jeremías 1:5. A pesar del pecado original que heredamos en nuestra concepción, Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte, sino que interviene en nuestra gestación. Me has tejido en el seno materno. Salmos 139:13. Y ha querido ser nuestra ayuda en esos momentos de nuestro desarrollo. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti. Salmos 71:6. Y así, de igual manera que Dios ha estado presente en nuestra gestación, ahora escucha las peticiones que le hagamos para sanar los daños que hayamos sufrido en esa etapa. Él no quiere nuestra desgracia, sino nuestra felicidad. Y ese mismo Dios que en la Jerusalén celestial enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. También quiere asistirnos en las tribulaciones de esta vida, pues es el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación nuestra. 2 Corintios 1:3-4. Él no es indiferente a esas heridas que hayamos podido recibir durante nuestra gestación, y nos ha enviado a su Hijo, nacido de María, para devolvernos la alegría del Espíritu Santo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, no solo es necesario renacer de arriba para entrar en el reino de Dios, sino que es posible hacerlo en el Espíritu que Él nos iba a enviar, superando la imposibilidad de volver a entrar en el seno materno y de volver a nacer materialmente. Ver Juan 3:7. Y así se manifestó en la visitación de María a su prima Santa Isabel, que viene a ser como el referente de las oraciones de sanación de seno materno. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo. Lucas 1:41. La sanación interior, presupuesto de la liberación. Esta dimensión de la sanación interior de cada ser humano es importante en sí misma y debería atenderse con independencia de que el interesado haya padecido o no ataques preternaturales de los malignos. Son oraciones en las que se acude a Dios para pedirle que, como sucedió en la visitación, nos traiga por medio de nuestra Madre al médico divino. Jesús significa Dios es salud, para que cure nuestras heridas de seno materno, derramando sobre ellas el bálsamo consolador de su espíritu. En el caso de los atribulados por los inmundos, esta tarea cobra una función imprescindible. Mi experiencia exorcística me ha mostrado que la sanación interior es un objetivo que no debe descuidarse porque la fragilidad emocional, que suele fraguarse desde la gestación, es una de las 6 puertas del enemigo. Si hubiera que escoger una característica para definir a los diablos, me decantaría por la crueldad. Cuanto más vulnerable es la persona, más lo aprovechan los inmundos para destruirla. De hecho, cuando se realiza una maldición sobre una familia de ordinario, esta suele afectar más a aquel miembro que se encuentre más endeble. Por esta razón, además de prescribir a los pacientes que hagan por su cuenta oraciones de sanación, al rezar por ellos siempre he procurado intercalar de ordinario alguna oración de sanación antes de conjurar a los demonios para que se fueran, y entre ellas tienen especial relevancia las de seno materno, en cuanto combaten las heridas emocionales en los primeros momentos de su formación. Un día vino una familia para pedirme que rezáramos por su hijo que se autolesionaba seriamente desde la pubertad, sin que acabaran de averiguar las causas del trastorno. Lógicamente estaba en tratamiento médico, aunque la familia comprobaba una y otra vez la ineficiencia de las pastillas que, pudiendo tumbar a un varón fornido, no le hacían el menor efecto. Pues bien, nada más comenzar la oración, el afectado adoptó la postura fetal. Se descubrió que la gestación había sido muy traumática y que no había nacido a los 9 meses, corriendo riesgo de malograrse. Era la clave. Se había ido fraguando una opción refractaria a la vida que, desde el inconsciente, impulsó al feto a intentar autodestruirse y que luego, al llegar a la pubertad, ese nuevo despertar a la vida había rebrotado con especial fuerza. Heridas de seno materno. Como he dicho,
En estas oraciones se pone en manos de la Virgen la sanación de las heridas emocionales que presente el paciente como consecuencia de los traumas de su gestación. Ella es nuestra madre y ha recibido tanto el encargo de regenerarnos sanando las consecuencias del pecado como el poder de realizarlo mediante la fuerza del espíritu de su Hijo. Y así se va poniendo en las manos de María cada uno de los momentos de los 9 meses de embarazo del afectado, para que por su mediación el Espíritu Santo muestre las heridas que éste padezca y las haya sanado y cicatrizado. Al comenzar cada uno de los párrafos correspondientes a cada mes de la gestación, conviene empezar alabando y bendiciendo a la Trinidad y poniendo en sus manos ese momento, y renunciando a Satanás y a las influencias de los inmundos. Se confía a su poder el momento de la concepción para que el espíritu sane cualquier desorden que haya afectado a ese instante. Se ponen en manos de la Virgen esos primeros 15 días de gestación en que aún no había signos del embarazo y el embrión pudo sentirse solo e inseguro. Después se le pide que intervenga para curar las heridas que se hubieran producido al conocer la noticia durante el resto del primer mes y el segundo. Sobre todo, la herida de rechazo y sus consecuencias, angustia, inseguridad, falta de autoestima, opresión, opción de rechazo a la vida y otros tipos de negatividad. Es difícil imaginarse el alcance que puede tener ese rechazo en la vida de una persona. En ocasiones son padres que, aunque inicialmente se rebelaron ante el embarazo imprevisto, luego lo asumieron. Pero la herida queda ahí en el bebé y muchas veces el rechazo le acompaña durante toda la vida, como me he encontrado de forma tan recurrente. Y cuando ese rechazo lleva a provocar el aborto, muchos de estos niños eliminados en estado embrionario o fetal luego andan como almas perdidas hasta que la misericordia de Dios los conduce a encontrar la medicina de perdonar a quienes los abortaron. Es de las escenas más conmovedoras que me he encontrado. Criaturas que uno nota que están adheridas a la persona poseída y que no son demonios. Hay que ponerlas en manos de la Virgen para que ella les permita expresarse y sanar su emotividad. Es asombroso cómo saben con todo lujo de detalles lo que les sucedió hasta llegar a ser abortados. Muy doloroso contemplar cómo les cuesta perdonar y muy gozoso presenciar su liberación en el momento en que aceptan pedir por quienes los mataron para que no hagan a nadie más ese daño. Hay que confiar a María las heridas del tercer mes, que es cuando se manifiesta la masculinidad o feminidad del feto y se configura su sexo cerebral. Aquí el problema suele darse cuando el bebé se siente rechazado en su identidad sexual porque sus padres desean otra condición. A este respecto me he encontrado con personas con problemas de identidad y otras con falta de autoestima masculina o femenina y dificultades para el trato con las personas del sexo complementario que al realizar esta oración descubren que fueron rechazadas en su condición sexual y se curan. También conviene sanar las heridas que se hayan producido en el cuarto y quinto mes. Disgustos profesionales, tensiones relacionales o desavenencias conyugales pueden provocar zozobra, inseguridad, miedo o rechazo a una vida extrauterina que se presiente como dolorosa. Igualmente, una enfermedad, un accidente o el fallecimiento de un ser querido pueden dar lugar a que el espíritu de muerte se apegue a la persona, ocasionando que luego sea alguien apagado, negativo, pesimista y enfermizo o incluso, como se explica enseguida, que quede afectado de mediumnidad. He encontrado situaciones así muchas veces, y hay que sanarlas en su raíz con la ayuda de María, a la que se le va confiando que vuelva a gestar a la persona con la fuerza del espíritu de la vida, del amor y de la libertad, mientras se va proclamando que Dios es el único rey de la vida de esa persona y que por su poder los diablos no tienen ya autoridad sobre ella. Y lo mismo hay que hacer con las heridas de sexto y séptimo mes, en que el embarazo se hace más pesaroso para la madre y si no se cuida y se siente ayudada, el feto puede sentirse angustiado o rechazado. Recuerdo a un chico que vino a verme con su madre para que le hiciera oración de sanación porque padecía una alopecia areata que no se curaba. Era el mejor en todo, servicial en casa y con los amigos, excelente estudiante, buen deportista, pero vivía angustiado y con permanente ansiedad que,
pienso yo, le provocaban la susodicha caída patológica del cabello. Estuve hablando y orando con ellos hasta que descubrí que la madre, que adoraba a su hijo, estuvo trabajando hasta el último día de gestación. Al no cuidarse, su angustia fue interpretada neurohormonalmente por su bebé como rechazo. Y entonces la reacción del inconsciente del chaval fue la siguiente: si mi madre me rechaza, tengo que hacer lo que sea para que me valore y acepte. Por ello, vivía desde pequeño en ese perfeccionismo anancástico que le mantenía en una angustiosa ansiedad y le provocaba la alopecia. Bastó que madre e hijo hicieran una oración de perdón recíproco para que al poco tiempo el joven recuperara todo el cabello. En los 2 últimos meses de embarazo hay que tener en cuenta además el miedo ante el nacimiento y el no querer nacer, que pudieron conducir al bebé a intentar provocarse el parto antes de la cuenta o a retrasarse, a intentar ahorcarse con el cordón umbilical o a ponerse en mala posición para el nacimiento. Aparte de sanar las heridas de opresión, angustia y rechazo que son más frecuentes en las últimas semanas de la gestación. Conocí a una madre angustiada por el problema de la pertinaz anorexia de su hija adolescente, a quien tenían que ingresar frecuentemente en el hospital. La causa resultó ser parecida a la del chaval con alopecia, que su madre no se había cuidado durante el embarazo. Pero la reacción del inconsciente de esta chica fue la contraria. Si mi madre me rechaza, es que merezco morir, y así lo procuraba inconscientemente de forma bastante efectiva. Hasta que, después de la oración de perdón recíproco, que fue muy emocionante, empezó a curarse. Sus médicos no encontraron explicación alguna y le dieron el alta, cosa poco frecuente en estos casos. Hay que tener en cuenta también cualquier contacto con la brujería que haya habido durante todos estos meses de embarazo. Por ejemplo, porque en ese tiempo la familia no lo haya llevado a algún adivino o curandero, o le hayan realizado algún maleficio. Y en los casos en que el interesado ha manifestado al ministro que padece mediumnidad, conexión con los muertos, conviene pedir a la Virgen que lo libere de las ataduras que el espíritu de muerte le haya dejado durante la gestación a causa de fallecimientos de allegados que se hayan producido en ese momento, o porque haya sufrido riesgo de muerte durante su embarazo, o porque su madre haya tenido una gestación malograda antes de concebirlo a él y no fuera bendecido su seno. No hay que olvidar el momento del alumbramiento, para sanar cualquier opción contraria a la vida que pudiera haber. Cualquier espíritu de rechazo, cualquier contaminación visual, auditiva o sinestésica que se hubiera producido. Asimismo, hay que pedir a la señora que le haga sentir su amor materno y lo presente al padre y lo ponga en brazos de su hijo para que lo abrace como abrazaban los niños que acudían a él, y le pida al Espíritu Santo que habite en él como en su templo. La oración de seno materno es de las oraciones más emotivas y sanadoras que he presenciado. Su contribución al proceso de liberación de los afectados por los demonios suele ser notable por su benéfica repercusión en la salud interior global de los interesados. Las pautas que se acaban de señalar pueden servir de referencia, y por eso, para facilitar esta oración, he incluido en el capítulo 8 de la tercera parte un modelo concreto, aparte de que pueden encontrarse en internet diversos audios y vídeos que sirvan de inspiración. No obstante, esta oración ha de realizarse sabiendo que es una plegaria que hay que efectuar dejándose guiar especialmente por el Espíritu Santo, teniendo en cuenta las heridas que se conozcan del interesado. Además, como esta oración se enmarca en un contexto más amplio de la sanación interior, que también debe incluir el subconsciente, en el mencionado modelo he añadido una segunda parte de sanación interior desde la gestación, de forma que se abarquen no solo las heridas del inconsciente, sino también las del subconsciente. También hay que sanar el infraconsciente, como veremos a continuación al tratar de las ataduras ancestrales, y el supraconsciente, que es la mentalidad incluida mediante la educación sociofamiliar. Pero la sanación de seno materno es básica para todas las demás. Sexta puerta: las ataduras ancestrales. La última puerta que vamos a tratar, y de cuya apertura tampoco es responsable el que padece sus consecuencias, la constituyen las ataduras intergeneracionales. Esas cargas heredadas de nuestros ancestros, no tanto las genéticas, las que nos llegan a través de nuestros genes, sino las epigenéticas adheridas a ellos.
Veamos cómo pueden generarse estas ataduras epigenéticas, el fundamento bíblico y eclesial de que pueda afirmarse su existencia desde el punto de vista cristiano y cómo anularlas. El origen de las cargas epinegéticas. Al crearnos corpóreos, Dios ha querido que en la recepción de la vida participen nuestros padres como procreadores, sentando las bases biológicas sobre las que Dios infunde de manera inmediata el principio vital espiritual que nos hace personas. De este modo, la procreación nos pone en contacto con una cadena de antepasados que nos han transmitido sus herencias. En ese legado hay muchas cosas positivas, ante todo el don primero de la vida. Pero en esos rasgos somáticos y psicológicos también hay aspectos negativos, defectos psicosomáticos. Y además con ellos se transmiten también ciertas adherencias malignas espirituales, no pecados, estos son personales y no se transmiten, que denominamos cargas epigenéticas, de epi sobre en griego, que van sobre los genes junto con ellos, como sucede con las consecuencias del pecado original, y que son secuela de pecados especialmente graves que perturbarán a los descendientes del que los cometió por varias generaciones. Prácticas idolátricas o antirreligiosas, masonería, infidelidades matrimoniales, rupturas y discordias familiares, abusos sexuales, incestos, suicidios, asesinatos, abortos, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones, ocasionar graves perjuicios económicos, arruinar a la propia familia, maldiciones y calumnias pueden dar inicio a una cadena intergeneracional que esclavice durante un tiempo a la familia y que haya que romper para que la cadena se corte. Una persona puede cometer alguno de esos graves pecados, pero si se arrepiente, Dios lo perdona y las consecuencias no pasan de las naturales que haya podido causar. Pero si esa persona muere sin haber rectificado en esta vida, puede contaminar a sus descendientes durante varias generaciones. Las experiencias que he tenido a este respecto me llevan a pensar que estas personas que mueren sin haber rectificado en vida pecados graves, si al morir se arrepintieron, sucede que, cuando uno de sus descendientes realiza estas oraciones intergeneracionales, le ayuda a purificarse y a que se rompa la cadena. Y si al morir rechazó la misericordia de Dios y se condenó, con estas oraciones se destruye la atadura, quitando al demonio el poder de seguir perjudicando a los descendientes de ese condenado. Un día apareció por la parroquia una señora que estaba muy afectada porque su hija adolescente había sufrido un intento de abuso después de llevar un tiempo chateando con una persona que decía ser de su edad. Lo primero que me vino al corazón preguntarle era si ella misma había sido abusada. A lo que me dijo que sí, pero al preguntarle si a su madre le había sucedido lo mismo, la mujer me replicó: «Padre, pero usted, ¿cómo sabe estas cosas?». No las sabía, pero que una chica bondadosa y supernormal, que no había dado nunca problemas a sus padres, de repente se viera atrapada por un enredo que podía haber acabado siendo muy grave, me pareció que convenía indagar si podría deberse a algo fuera de lo natural, es decir, fruto de un ataque preternatural de los malignos. Y como me he encontrado muchos casos de ruinas recurrentes, de muertes violentas, de fracasos matrimoniales y de otras muchas tragedias que se repiten una y otra vez en las familias y que reclaman la oportuna ruptura de tales ataduras intergeneracionales. Enseñanza bíblica sobre las cargas ancestrales. La enseñanza de la Sagrada Escritura es categórica en reconocer las repercusiones de los actos de los padres sobre sus hijos, tanto en sentido positivo como negativo. En efecto, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Salmos 112, 1-2. Y otro tanto en sentido contrario: nuestros padres pecaron y ya han muerto, y nosotros cargamos con sus culpas. Lamentos 5-7. Sin embargo, en el libro del Éxodo se señala una marcada diferencia al afirmar, por una parte, que Dios no permite que la repercusión del mal afecte más allá de unas pocas generaciones, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Éxodo 25, Deuteronomio 5:9. Y al añadir en el versículo siguiente que, en
En cambio, la repercusión del bien es inconmensurablemente mayor, prácticamente para siempre, si tenemos en cuenta que en la simbología hebrea 1000 es signo de totalidad. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Éxodo 26, Deuteronomio 5:10. No obstante, como esta doctrina podría llevar al error de atribuir un origen ancestral a toda desgracia, la Sagrada Escritura excluye que el reconocimiento de la existencia de las cargas ancestrales permita exonerarse de la responsabilidad personal, pero bien entendido que, en contra de lo que postulan algunos autores, este rechazo no anula la constante afirmación de la existencia de cargas ancestrales, que se encuentra en los libros históricos, proféticos y sapienciales del Antiguo Testamento, puesto que no solo aparece en textos bíblicos de la época del exilio en Babilonia, Jeremías 31:29, Ezequiel 18:2, 17:20, sino muchos siglos antes, ya en los primeros tiempos de Moisés. No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres, cada cual morirá por su propio pecado. Deuteronomio 24:16. Es decir, solo algunas desgracias, no todas, son debidas a herencias ancestrales. Y en este mismo sentido resulta muy ilustrativa la respuesta que dio nuestro Señor cuando le preguntaron al ciego de nacimiento. Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Juan 9:3. Con la primera parte de su respuesta, Jesucristo negó que, en aquel caso, aquella ceguera procediera de pecados del afectado o de sus padres. Con ello, Jesús no excluyó que puedan existir cargas intergeneracionales, simplemente les recordó que no toda desgracia se debe a pecados propios, como ya sabían los judíos por la enseñanza del libro de Job, ni a pecados de los ancestros, como también les había dicho Yahvé, para corregir a los que pretendían eximirse de su responsabilidad personal en los tiempos de Moisés y del destierro en Babilonia, según reflejan los textos que acabamos de mencionar. Además, con la segunda parte de su respuesta, Jesús cambia el punto de mira para ayudarles a afrontar las desgracias, poniendo la atención no en el por qué, sino en el para qué, centrándose en la providencia amorosa del Padre que quiere derramar sus misericordias sobre sus hijos. En resumen, según la Escritura, no todas las desgracias proceden de los ancestros, aunque ciertos errores suyos puedan marcar a sus descendientes por varias generaciones. El corte de las cadenas intergeneracionales. La oración es el medio de cortar estas cadenas intergeneracionales. Como enseñaba San Juan Pablo II, hay una comunión en el bien y en el mal, que explica que, de la misma forma que una persona puede ser vehículo de malignidad para los suyos, otro miembro de esa familia puede ser el instrumento de Dios para la liberación de sus familiares respecto de esas cadenas ancestrales. No solo de sus congéneres que estén sufriendo esas mismas consecuencias, sino también de sus antepasados a los que ayudarán en su purificación si se salvaron, o les arrebatarán el poder de dañar a sus descendientes si se condenaron. No obstante, ha habido reticencias en ámbitos eclesiásticos, sobre todo en 2007 y 2015, frente a estas oraciones de sanación intergeneracional, como las hubo ante la que San Juan Pablo II realizó el primer domingo de Cuaresma del año 2000, que Roma resolvió corrigiendo excesos y aclarando malentendidos. Pues, aunque el nombre parezca novedoso, el concepto está en plena consonancia con la doctrina de la Iglesia sobre el perdón de los pecados y la sanación de sus consecuencias. Estas oraciones no suponen en absoluto ninguna invocación de muertos, nada más lejano de la mediumnidad que los sufragios por los difuntos. Los cristianos no invocamos a los muertos, sino que rezamos por ellos y nos confiamos a su intercesión ante Dios. En cambio, la mediumnidad puede provenir no solo de practicar espiritismo, sino también de haber padecido afecciones del espíritu de muerte, que pueden llevar a abrir puertas de comunicación con ciertos difuntos. Por ejemplo, en una familia afectada por una cadena ancestral de muerte, uno de los hermanos había tenido más de 20 accidentes que podían haber resultado mortales. Otra había tenido también más de 20 abortos involuntarios, y otro de los hermanos veía a las almas perdidas que estuvieran en cualquier lugar al que se desplazara. Teniendo en cuenta los citados textos de Éxodo 20:5,
y sus paralelos, la experiencia recomienda remontarse con estas oraciones al menos hasta la quinta generación, tanto paterna como materna, ofreciendo por cada una de esas 10 generaciones sufragios e indulgencias en la medida de lo posible. Es muy recomendable ofrecer por cada generación al menos la Santa Misa, así como alguna oración de sanación intergeneracional, y terminar con una parte del Santo Rosario, que suele sosegar mucho cuando la oración intergeneracional ha resultado agitada. Digo esto porque el que ofrece estos sufragios puede sentir gran paz al rezar determinados apartados de la oración de sanación, lo que es expresión de la conformidad con esas peticiones por parte de las almas del purgatorio beneficiadas y del alivio que les ha supuesto. Pero en otros momentos de estas oraciones el que reza puede experimentar una gran animadversión, lo que muestra que todavía hay oposición o simplemente resistencia por parte de algunos de sus ancestros. Así me ha pasado en el caso de 2 pacientes que habían sido consagrados a Satanás en un ritual maléfico realizado por un antepasado suyo. Cada vez que rezábamos para romper esa consagración se experimentaban perturbaciones notables. En el caso de uno de ellos se había formado una cadena de posesiones que pasaban de una generación a la siguiente, hasta que se anuló la consagración. No obstante, no siempre que se experimentan perturbaciones durante la oración de ruptura de ataduras ancestrales se debe deducir que se trata necesariamente de ancestros condenados que no quieren perder su poder de seguir haciendo daño a sus descendientes con esa rabia del que estando mal solo se consuela con el dolor de los demás. La experiencia me ha enseñado que ese fenómeno puede deberse también a la resistencia a desprenderse de un determinado lazo o apego por parte de algún ancestro que esté en el purgatorio, pues son muy diversos los niveles de afectación por el mal en las almas del purgatorio. Por otra parte, esas perturbaciones, al ser señal de la efectividad de nuestras plegarias y de la irritación de los malignos, no han de llevar a ausentarse y desistir, sino a sentirse interpelado a profundizar en esa oración, tanto para ayudar a completar su liberación de esas ataduras a aquellos antepasados que están abiertos a la misericordia, como para arrancar a los pertinaces su poder maléfico sobre sus descendientes. En todo caso, cuando se va a realizar por primera vez este proceso de sanación de ataduras ancestrales, parece prudente hacer antes alguna oración de protección como la que aparece en el último capítulo de la 3ª parte, antes de las oraciones de sanación intergeneracional que ahí se ofrecen.